Vaya conmigo a Hechos capítulo 12. Hoy vamos a ver los versículos del 1 al 25 y lo vamos a leer todos, pero lo vamos a ir haciendo en una forma de narrativa. Y mientras usted busca el pasaje de Hechos capítulo 12, déjenme recordarles o preguntarles a cada uno de ustedes: ¿te acuerdas de esos días de escuela donde tenías que representar ya sea una obra de teatro o ya sea un sketch o algo que la maestra te obligó a hacer? ¿Lo recuerdas? ¿Qué tal cuando te tocó hacerla de un árbol nada más, no? Te dieron el papel tan importante de ser un árbol donde nada más te parabas ahí y sostenías tus ramitas. O quizá te tocó ser el personaje principal, donde tuviste que aprender diálogo tras diálogo y no había escena donde tú no estuvieras. ¿Qué tal si te tocó solamente ser alguien de relleno, donde ahora te toca ser una oveja o te toca ser un animalito? ¿Te acuerdas de esos días? Bueno, el pasaje de hoy, el capítulo de hoy, Hechos capítulo 12, se llama Tres personajes y un propósito. Porque lo que vamos a ver en estos 25 versículos son a tres personajes. Y quiero poner énfasis en estos tres personajes porque cada uno desempeña un rol dentro del propósito de Dios. Perdón, y al final vamos a estar hablando de este propósito en el cual estos tres personajes estaban involucrados y a lo mejor ni se dieron cuenta de la obra completa. Pero ve conmigo ahí a Hechos capítulo 12 y ya te dije, vamos a leer todos los versículos del 1 al 25. Algunos vamos a ir despacio, algunos vamos a ir muy rápido, pero quiero usar el tiempo también para hablarte un poquito más de estos personajes principales. El versículo 1 lo vas a ver en tu pantalla, dice lo siguiente: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Y ahí tenemos al primer personaje, que es Herodes. Recuerda lo que está pasando en el capítulo 11. En el capítulo 10, Pedro ha hablado con Cornelio, pasó un tiempo con los gentiles. Capítulo 11, ahora la iglesia en Jerusalén le pide cuentas a Pedro y le dice: a ver, Pedro, ¿cómo es que tú estabas pasando tiempo con gentiles? Y Pedro en el capítulo 11 les empieza a dar una descripción de lo que había pasado con Cornelio y cómo él había pasado tiempo con esos gentiles y cómo los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Pero también vimos en el capítulo 11 cómo el centro del cristianismo se movió de Jerusalén a Antioquía. ¿Recuerdas eso? Ya no era Jerusalén la ciudad principal, ahora era Antioquía. De hecho, ahora es en Antioquía donde se les llama cristianos por primera vez. Y el escenario va cambiando de Jerusalén a Antioquía. Y el escenario también cambia de ser los del camino, ahora a ser llamados los pequeños Cristos. Y por eso ahora en el capítulo 12 seguimos en esa misma línea de tiempo. Pero lo que sucede es que en ese tiempo el rey Herodes ahora hace arrestar a algunos de la iglesia de Jerusalén con el fin de maltratarlos. Ahora déjame hablarte quién es este Herodes. Este Herodes no es más que el nieto de aquel Herodes que mandó matar a los bebés cuando Jesucristo había nacido. ¿Recuerdas? Por allá Lucas capítulo 2, cuando Herodes escucha de los hombres sabios que el rey de los judíos había nacido, y él, lleno de celos, manda matar a los niños de 2 años hacia abajo. Es el abuelo de este Herodes el grande. Ahora, no es raro encontrar varias veces el nombre Herodes, porque no sé si a ti te pasa, pero yo soy Marco II, mi hijo es Marco III. Marco primero es mi papá. Y entonces este Herodes, el nieto de aquel Herodes, dicen los historiadores que era un judío, era un hombre que había nacido dentro del judaísmo, pero que también no solamente había nacido, sino que era un practicante del judaísmo. La palabra, y algunos historiadores dicen que este Herodes disfrutaba de ir a las sinagogas y abrir la ley y leerla para ellos. Ahora este Herodes es un rey, es un político. Y quiero que lo tengas bien en mente, porque lo que él quiere hacer es llamar la atención de personas. Lo que hacen los políticos. Los políticos viven para ganar la aprobación de la gente. Y ahora lo que Herodes va a hacer, dice que arresta a algunos cristianos para
ganarse la aprobación del pueblo judío. Y ahora es importante entender que en la mente de Herodes o en la mente de los judíos, lo que están haciendo los cristianos es algo peligroso. Deuteronomio capítulo 13 advierte al pueblo de Israel que si del pueblo de Israel hubiera algunos maestros que intentaran desviar al pueblo de Israel adorando a otros dioses, dice, a esas personas que tratan de desviar al pueblo de Israel para que adoren a otros dioses, tú, Israel, tienes que matarlos. De hecho, tienes que apedrearlos. Ahora entonces, piensa que los judíos de hueso colorado, los judíos que están celosos de su religión, ven que estos cristianos adoran a otra persona, Jesús, quien en ojos de ellos es un hereje, porque está diciendo Jesús que es hijo de Dios. Se está poniendo a la misma a la misma altura de Dios. Por eso es que Herodes, al saber de los celos de estos judíos, quiere caerles bien. Y como buen político va a arrestar a estos de la iglesia y los quiere maltratar. Ahora, perdónenme, wow, hoy sí va a ser un show. Va a ser el show de Marco Murillo. Aquí adelante. Vamos a ver el versículo 2. Porque dice el versículo 2, a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Y aquí está el segundo personaje, Jacobo, quien, como en esas obras le tocaba hacer un arbolito y estar ahí parado y nada más aparecer en una escena quizá, a este Jacobo aparece en un versículo y después no aparece más. Porque dice que los arrestaron y a este Jacobo lo matan a espada. Ahora, ¿quién es este Jacobo? Jacobo es el hermano de Juan, el apóstol amado. ¿Te acuerdas que en algún momento Dios le llama a Jacobo y a Juan los hijos del trueno? Son los Boanerges, son estos dos hermanos que dijeron, Jesús, estos no quieren creer en ti, ¿quieres que oremos y que descienda fuego y que los eliminemos? Es este Jacobo, hermano de Juan, que junto con Pedro formaban el trío más cercano de los discípulos de Jesús. Jesús tenía 12 discípulos, pero sabes que también de esos 12 había 3 que eran un círculo más cercano con él. Bueno, es Jacobo, también apodado Santiago. Ahora no te confundas, porque en la palabra vamos a encontrar 2 Jacobos y vamos a hablar de él, el segundo Jacobo, más adelante. Pero entonces a Jacobo, el hermano de Juan, lo mandan matar a espada. Versículo 3. Aquí está Herodes. Al ver que esto le agrada a los judíos, es un buen político, les da lo que ellos quieren oír. Entonces dice, procede prender también a Pedro, nuestro tercer personaje. Y esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. No es más que la Pascua. Es la Pascua, es la misma semana en que Jesucristo también es encarcelado. Es la misma semana que nosotros conocemos hoy como la Semana Santa. La fiesta de los panes sin levadura, la Pascua es la misma. Y entonces fíjate lo que dice el versículo 4. Después de arrestar a Pedro, Herodes lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de soldados. Cada uno tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Ahora, lo que está haciendo Herodes es poner la máxima seguridad en Pedro. Dice que puso a 4 grupos de 4 soldados, es decir, 16 soldados romanos. Ahora, lo que podemos seguir leyendo es que está Pedro encarcelado y junto a él hay 2 soldados romanos. Pedro está en la máxima seguridad, es peor que el Chapo Guzmán ahora. Pedro está encarcelado y está atado a 2 soldados romanos, además de que hay más soldados en una puerta y hay más soldados en la otra puerta, de manera que Pedro no puede escapar de aquí. Ahora, ¿por qué Herodes pone tanta seguridad? ¿Por qué el Chapo Guzmán está tan resguardado? Porque en el capítulo 4 de Hechos, ¿recuerdas qué es lo que pasó con Pedro y con Juan? Que habían sido encarcelados.
Pedro y Juan habían sido encarcelados y un ángel los liberó. Y entonces no es raro que este Herodes, que quiere caerle bien a los judíos, ahora pone a Pedro con mucha más guardia, y entonces es mucho más difícil de escapar. Pero dice el versículo 5 de Hechos capítulo 12: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, bueno, ahora la iglesia está haciendo algo diferente. La iglesia dice oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Ahora aquí quiero que paremos un poquito, porque ¿te acuerdas de Jacobo? Jacobo también estuvo en la cárcel. ¿Qué pasó con Jacobo? Jacobo fue muerto a espada. Es uno de los 12 discípulos. Esteban fue el primer mártir, el primer seguidor de Jesús mártir, pero Jacobo es el primer discípulo de Jesús que ahora es asesinado. Y ahora seguramente a la iglesia le tomó por sorpresa su muerte prematura. Pero ahora saben que ya mataron a Jacobo y Pedro está en la cárcel. Saben que Pedro es el que sigue. Y ahora lo que hace la iglesia es que empiezan a orar constante y fervientemente a Dios por él. Ahora déjame aterrizar un poquito en la oración constante y fervorosa, porque podemos seguir leyendo más adelante y vamos a ver que Pedro es liberado de forma milagrosa. Pero déjame decirte que no fue la oración, porque ahora, claro, están orando por Pedro, pero ¿por qué no oraron por Jacobo? Empiezan a orar por Pedro y vamos a ver en adelante que Pedro es liberado, pero no fue la oración, no fueron las palabras ni el fervor con el cual ellos estaban orando. Fue Dios quien libera a Pedro. Ahora déjame decirte, porque algunos de nosotros podemos tomar la oración y podemos hacerlo constantemente y fervorosamente. Yo conozco a personas, de hecho hace 2 años atrás se escuchó en las noticias de una iglesia, una secta de cristianos, en donde una hija de uno de los líderes falleció. Era una chiquitita, una niñita, y la niña murió. ¿Y sabes qué es lo que hizo esta iglesia? El pastor, el supuesto pastor, dijo: bueno, iglesia, vamos a orar y vamos a ayunar, porque Dios me dijo que esta niña va a resucitar de los muertos. Y ahora no es raro, porque yo en la Biblia veo varias resurrecciones. O sea, Dios lo puede hacer, claro que sí, amén. ¿Dios puede resucitar a un muerto? ¿Tú qué dices? Amén, Dios puede hacerlo, pues está en la Biblia. El problema con este pastor es que dijo: vamos a orar y vamos a orar para que esta niña resucite. Y lo peor de todo es que ellos oraron por días y oraban constantemente y oraban fervientemente y estaban ayunando para que Dios hiciera el milagro. Por supuesto que no pasó. Por supuesto que esta iglesia engañó a la gente y les dijo: si oramos con fervor y si ayunamos creyendo, Dios va a hacer el milagro. Y ahora creo que ese es un error del cual muchos cristianos podemos caer, porque pensamos que si oramos fervientemente o constantemente, es más, si nos ponemos en ayuno y casi le torcemos la mano a Dios, Dios va a hacer lo que nosotros queremos hacer. Ahora déjame decirte por qué eso es un error. Porque a veces pensamos que la oración es para que suceda lo que yo quiero que suceda. Y sí, la oración hizo que Pedro fuera liberado, pero no dice la historia que Pedro y el resto de otros discípulos murieron de forma violenta. De hecho, solamente Juan fue el único que no murió de forma violenta. Es decir, la oración que vemos en el capítulo 12 liberó a Pedro, pero no fueron las palabras ni las técnicas de estos discípulos o de esta iglesia. Mira conmigo Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, porque tú sabes que es la galería de la fe. Tú sabes que es esa galería de personas que lograron cosas grandiosas a través de la fe. Es lo que la Biblia nos dice. Pero quiero que vayas conmigo al versículo 32, porque mira lo que dice ahí en la pantalla. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas.
los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones. Y ahí todos decimos amén. Me gusta esto. Apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, como Pedro. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 35. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Y ahora no me sorprende que haya iglesias que estén orando por la resurrección. No me sorprende que haya iglesias que estén orando para que a la gente les vaya bien. No me sorprende porque tú puedes tomar versículos como los que acabamos de leer y usarlos para tu beneficio. Pero es que tenemos que seguir leyendo esa misma lista en el mismo capítulo y podemos seguir viendo la misma fe. Porque dice lo siguiente, versículo 36. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles, como Jacobo. Fueron apedreados, como Esteban, aserrados por la mitad, como Isaías, asesinados a filos de espada, como Jacobo nuevamente. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. ¿Y sabes qué es lo que dice la Biblia de estas personas? Que tenían fe. Que tenían fe. Ahora, ¿quién tenía más fe? ¿Los que tuvieron victorias o los que fueron muertos a espada? Déjame decirte algo. Tenían la misma forma de fe. El propósito de Dios era diferente. Y ahí es donde la iglesia empieza a ser confundida, porque piensan que si oramos y si tenemos fe, Dios va a darnos lo que esperamos. Y déjame decirte, querida iglesia, no es así. Porque estos hombres no recibieron lo que hubiéramos pensado que era ideal, pero están en esta lista de personas de fe. Y dice el versículo 38, el mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Todos los discípulos de Jesucristo murieron de forma violenta. Pero es que la iglesia no oraba por ellos. Claro que oraban por ellos. Pero te das cuenta que no siempre las circunstancias alrededor nuestro tienen que ser favorables a nuestra vista. Este Jacobo le tocó jugar un papel de ser uno de los mártires, como Esteban. Mejor déjame usar otro ejemplo más grande, como Jesucristo. Porque Jesucristo, en la noche antes de ser crucificado en Getsemaní, Jesús estaba orando fervientemente, dice la Biblia. E incluso dice que su sudor era como gotas de sangre. ¿Y qué decía Jesucristo? Si es tu voluntad, Padre, que pase esta copa de mí, que pase este sacrificio de mí. O sea que Jesús estaba orando que la crucifixión no sucediera. Humanamente sí. Pero ¿te acuerdas las palabras de Jesús? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué tal? Y entonces Jacobo tuvo que ser muerto a espada, a filo de espada, y Dios estaba en control. Y algunos de ellos tuvieron que ser aserrados y Dios estaba en control. Algunos no recibieron lo que hubieran querido y Dios seguía en control. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Así que sí, hay que orar. Hay que orar y hay que depender en Dios. Hay que tener fe para lo mejor. Pero si lo mejor no sucede, Dios sigue siendo bueno. Amén. Si no recibes lo que esperas, aún hayas orado con fervor y sin cesar, déjame decirte algo. Dios sigue siendo bueno. Ahora podríamos seguir añadiendo más y más de esta historia, porque déjame decirte el versículo 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro, ya pasó la Pascua, ahora viene el momento de Herodes de ganar más favor con la gente. Esa noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, dice que este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Pero versículo 7, de repente apareció un ángel del Señor
y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Y ahora dice el versículo 8: le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo él, y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pero mira el versículo 9: Pedro salió tras él, tras el ángel. Pero Pedro no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Ahora, yo no sé si tú eres una persona de la mañana o no, pero yo cuando me levanto, antes de tomar mis 2 tazas de café, estoy como Pedro está en este momento. Un ángel viene, lo despierta, le dice: Pedro, vístete y sígueme. Pero la Biblia nos acaba de decir que Pedro no sabía si realmente eso estaba sucediendo, o si eso era un sueño, o si era una visión. No es la primera vez que Pedro tiene una visión. Y Pedro lo que está haciendo es está vistiendo, pero él sigue dormido. No se ha dado cuenta de la realidad. Sigue confundido e incluso empieza a caminar, sale de la cárcel, y una vez que está afuera es que se da cuenta que es realidad. ¿Te ha pasado? Y si tienes hijos, a lo mejor eso es muy chistoso de ver. Cuando están dormidos en el auto, le dices: hey, despiértate porque ya llegamos. ¿Qué hacen los niños? A veces se despiertan y empiezan a caminar hasta que dan con la pared en algo. Bueno, este es Pedro. Esto es lo que le está pasando a Pedro, y para mí es súper chistoso. Porque entonces el versículo 10: pasaron por la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Versículo 11: entonces Pedro volvió en sí. Como cuando te tomas tu primer taza de café y entonces ahora sí la gente te puede hablar y ahora estás escuchando. ¿Te pasa a ti? A mí me pasa. Si todavía no he tomado más de la mitad de esa taza de café, mis hijos saben que no me hables. No me hables, todavía no tomo la taza de café, todavía no te estoy escuchando. Pero aquí Pedro ya se tomó su taza de café, ya volvió en sí y se dijo, versículo 11: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Así que ahora que ya Pedro está despierto, ¿cuál es su reacción? Dice el versículo 12: cuando cayó en cuenta de eso, fue a casa de María, no la madre de Jesús, sino otra María, que es la madre de Juan. Pero no Juan el discípulo, es Juan Marcos. Este es un lío, porque a veces aquí en la iglesia tenemos 4 Juanes, 20 Marías, 4 Pedros, y ya no sabemos ni qué Juan es Juan, ¿verdad? Pero lo que hace Pedro es irse a casa de María, irse a Loicos, la casa donde él seguramente lideraba en oración. Y entonces dice, donde muchas personas estaban reunidas orando, seguramente orando por Pedro. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Ahora a mí me da mucha risa Rode, porque parece que Rode es una teenager. ¿Quiénes tienen teenagers aquí? Levanten su mano. Y los que tenemos teenagers sabemos que los teenagers they're funny, right? Son chistosos. ¿Quién sabe en qué mundo viven los teenagers? Viven como en otra galaxia. Hablas con ellos y andan como en otra onda. De repente se ríen solos y qué sé yo. Y yo creo que Rode era una teenager, porque mira lo que sucede. Dice que Pedro está tocando la puerta y sale Rode a abrir. Y el versículo 14: al reconocer la voz de Pedro, Rode se puso tan contenta que se dio la vuelta corriendo sin abrir la puerta y dejó al pobre Pedro allá afuera. Y dice entonces: Pedro está a la puerta. Salió corriendo Rode. Entonces los de la casa le dijeron, versículo 15: estás loca, Rode. Pero ella insistía en que así era. Y los otros le decían: no, lo que puede pasar es que ya Pedro, y entonces es su ángel. Pero el versículo 16 dice: entre tanto Pedro seguía llamando a la puerta. Seguía: hey, déjenme entrar, me acaban de liberar de la cárcel, ábranme.
Dice que cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señales de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Les dijo lo siguiente: cuéntenle esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Bueno, ¿quién es este Jacobo? Jacobo es el hermano de Jesús, quien era un inconverso hasta que Jesús resucita y lo muestra. Bueno, este Jacobo se vuelve ahora uno de los líderes de la iglesia. De hecho, escribe una carta, la carta de Santiago. Entonces, síganme conmigo en esta historia, porque ahora vamos a ver cómo se desenvuelve esta historia. Herodes. Volvemos ahora a Herodes, versículo 18. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, le tomó declaración a los guardias y entonces mandó matarlos, porque esa es la ley de Roma. Tu soldado, que tienes a alguien encarcelado junto a ti y se escapa, entonces tienes que morir. Por eso el carcelero de Filipo, una vez que el ángel suelta las cadenas de Pablo y Silas, el carcelero dice: ¿ahora qué debo hacer para ser salvo? Porque yo sé que como soldado debo morir. Bueno, lo que hace Herodes, mata a estos soldados y entonces dice: después viajó de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Versículo 20, ya estamos terminando. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón. Como que la historia cambia completamente al ámbito político nuevamente. Así como empezó con Herodes diciendo para quedar bien con la gente, bueno, Herodes mandó matar. Ahora se escapa Pedro. Bueno, no hay problema, soldados, mátenlos, listo, yo me voy a mi siguiente business. Y lo que está haciendo Herodes ahí en el versículo 20 es que se va ahora a arreglar problemas con los de Tiro y de Sidón. Recuerden, es un político. Y él dice, el versículo 20, que Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, que era un camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. ¿Por qué esta historia está en el capítulo 12? Bueno, déjame decirte, versículo 21. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real, sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo y la gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre. Versículo 23. Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Entonces ya fuimos de Jacobo, quien le tocó ser un arbolito y rápidamente ser muerto. Pasamos a la historia de Pedro, donde nos relata la palabra de Dios que estaba medio dormido en medio de un milagro, que no se dio cuenta hasta el final. Y ahora volvemos a ese Herodes, ese político que quiere ganarse la atención de la gente y que ahora que acabamos de leer lo ha logrado. Porque esa gente ahora están diciendo: voz no de hombre, sino voz de un Dios. Pero la palabra dice que en ese momento, en cuanto Herodes no le dio gloria a Dios, entonces murió, comido de gusanos. Y puedes leer a historiadores como Josefo. Hay hombres que hacen la historia y dicen que este Herodes murió súbitamente y que fue muerto y que fue devorado por gusanos. ¿Qué tiene que ver para nosotros en esta historia? Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículos 9 al 11. Santiago, el hermano de Jesús, que escribe algunos años después, nos va a dar la idea de la gloria del hombre. Dice lo siguiente: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero que el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué pasa con Herodes? Él quiere atención, listo. Es claro, a él no le importa hacer las cosas bien, él quiere atención. ¿Y sabes qué es lo que pasa? La logra. Y ahora Dios le da esa oportunidad. ¿Quieres ser famoso? Dale, sé famoso. Pero en cuanto él empieza a ver que esa gloria es de él, Dios va a tomar
cartas en el asunto, y va a ser como esta flor de la hierba, una flor que aparece, pero que después se marchita en poco tiempo. Mira lo que dice el último versículo. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Es un versículo bien corto, y a veces los versículos más cortos son los que más hablan. Porque no importa la vida de Jacobo, muerto como mártir, o todo el rollo de Pedro, o todo el rollo de Herodes, lo importante en esta historia, ¿sabes cuál es? Que el reino de Dios, la palabra de Dios, seguía extendiéndose y difundiéndose. Ahora déjame decirte algo en 3 minutos. ¿Quién eres tú en esta historia? En esta historia que acabamos de ver es el capítulo 12, ¿viste? Por ahí no leímos el último versículo, pero lo haremos la siguiente semana. Pero lo que acabamos de leer aquí son 3 personajes. ¿Cuál de ellos eres tú? En este día, ¿cuál de ellos eres tú? ¿Con quién te identificas? ¿Te identificas con Jacobo? Jacobo que fue mártir, Jacobo que murió. Ahora, para mí es interesante ver que la iglesia oraba y ayunaba por Pedro, pero no dice la palabra que la iglesia estaba en duelo por Jacobo. Y yo no dudo que estaban en duelo, era uno de los discípulos. Pero parece ser que su muerte pasó a segunda escena, pasó a ser algo que sucedió y listo. Ahora yo creo que Jacobo, de estos 3 personajes, tuvo el mejor papel, porque él murió rápido. Fue discípulo, vio la gloria de Jesús, pero en un momento le tocó ser el mártir, quiere decir, murió. Ahora, yo creo que los que han muerto, los que nos han precedido, los que han muerto en Cristo, hermanos, creo que ellos tienen el mejor lugar que podrían estar. Porque sabes, ahora están en la presencia de Dios. Jacobo no le tocó hacer mucho más que morir y entonces ir a la presencia de Dios. Algunos de nuestros seres queridos han muerto y están en la presencia de Dios. Ellos están en el mejor lugar que nosotros. Ellos están en la presencia de Dios, no tienen que levantarse temprano, no tienen que pagar más biles, no les duele la espalda cuando se levantan, ya no tienen achaques físicos, ellos están en el mejor lugar. El problema es nosotros. El problema es que nosotros no queremos aceptarlo, no queremos desprendernos de una muerte física. Pero hermanos, aquellos que han muerto en Cristo están en el mejor lugar de todos, amén. Amén. Y si has perdido a alguien durante este tiempo, déjame decirte que ellos están en el mejor lugar. Qué hermoso que puedan haber muerto y inmediatamente están en la presencia de Dios. Créeme, quisiéramos estar en la presencia de Dios. O quizá tú eres como Pedro, despistado. Dios está haciendo un milagro delante de tus ojos hoy en día y tú no tienes ni idea. Dios te está dando un milagro cada vez que te levantas. Dios te está dando un milagro cada vez que ves a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Tienes trabajo, tienes una iglesia como esta y a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta. A lo mejor vives tu vida pensando que es un sueño, una pesadilla y quieres despertar de ella. Pero déjame decirte algo. Dios tenía planes con Pedro y por eso le perdonó la vida. ¿Estás vivo? Dios tiene planes contigo y por eso estás con vida. Si tienes aliento en tus narices y aliento en tus pulmones, porque Dios sigue teniendo un plan contigo. Ahora, ¿estás despierto o sigues en una mezcla de sueño? Algunos siguen en una mezcla de sueño y no porque tengan muchos sueños, sino porque el pecado no les deja vivir esa realidad de Dios. Viven en una vida de pecado constante, o en una vida de vicios constante que no te deja estar coherente para lo que Dios quiere tener. Así que despiértate del sueño, Pedro, y vive lo que Dios tiene planeado para ti. Y en último lugar, Herodes. Quizá tú eres un Herodes. Recuerda que Herodes era un religioso,
que quería quedar bien con la gente, o que quería quizás solamente riquezas. ¿Y qué es lo que vemos en la Biblia? Dios se lo dio. ¿Quieres reconocimiento? ¿Quieres riquezas? ¿Quieres dar solo apariencia? ¡Pring! Concedido. Pero la apariencia, las riquezas y el caerle bien a la gente es como la flor de la hierba, que hoy está y que mañana puede desaparecer. Así que yo espero que no seas Herodes. Y si lo eres, arrepiéntete. Porque Herodes pensaba que creía, él era un religioso. Querida iglesia, este pasaje termina diciendo: no importa lo que pasó con Jacobo o con Pedro, ellos no eran los principales. El reino de Dios lo es. Dios sigue empeñado en engrandecer su reino, y en esta iglesia seguiremos empeñados en engrandecer el reino de Dios. Yo no dudo que Dios quiere darte lo que quieres o que lo que necesitas, pero encima de todo eso, hermanos, está la gloria de Dios, haciendo discípulos, predicando el evangelio, representando su reino. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque el capítulo 12, sin quitar o poner versículos, nos habla claramente de 3 personas y cómo respondieron al evangelio. 3 personas y cómo respondieron a tus planes. Dios, hemos perdido a personas amadas, pero déjanos descansar, que ellas están delante de ti, Dios, abrazándote, amándote, porque las cosas viejas pasaron. Y algunos estamos como Pedro, Dios, porque los engaños de esta vida, porque nuestras preocupaciones, el estrés, como hablábamos con el equipo de New Jersey, el estrés a veces nos nubla la vista, a veces no vivimos para hacer lo que tú quieres. Despiértanos de ese sueño, Señor. Te amamos, Dios, en el nombre de Cristo.